iglesia. Vamos a hacer algo aquí que yo vi ahí y lo vamos a hacer, amén. Cada uno agarra una vara en su mano. Cada uno tiene una vara en su mano. Y vamos a repetir esta parte. El puente. Y cada vez que usted cante allí y diga el cojo saltará, usted le va a dar esa vara contra el piso y va a mover esos pies como si estamos marchando, amén. Y cada vez que usted le dé al piso con esa vara, se rompen cadenas, los cojos saltarán, los mudos hablarán, porque el que lleva el manto está en este lugar. Y así con cualquier situación que usted tenga el día de hoy, usted déle a esa vara con poder. Déle a esa vara con poder, amén. Usted tiene la autoridad, porque se nos ha sido delegada. Así que agárrela creyendo y a esa situación usted le va a dar durísimo con esa vara. Y esa va a haber rompimiento, va a haber liberación, va a haber sanidad, restauración, amén. El cojo saltará, el mudo hablará, porque quien lleva el manto ya está en ese lugar. Depresión ya no habrá, cadenas se romperán, porque el Espíritu Santo la liberará. El cojo saltará, el mudo hablará, porque quien lleva el manto ya está en ese lugar. Depresión ya no habrá, cadenas se romperán, porque el Espíritu Santo sanará y libertará. El mudo hablará, porque quien lleva el manto ya está en ese lugar. Depresión ya no habrá, cadenas se romperán, porque el Espíritu Santo sanará y libertará. Gracias, Jesús. Gracias porque solo tú nos das la libertad para vivir tranquilos, en paz, para vivir en sanidad, sin opresión. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Eres nuestro Salvador. Eres nuestro Salvador, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por estar en este lugar. Gracias porque te plació estar en este lugar, Jesús. Gracias. Te adoramos. El Señor está en este lugar. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos los que nos ven por las redes. Vamos a darle la bienvenida, una bienvenida especial a Arturo Fariñas, de 9 años. ¿Dónde estás, Arturo? Hola, Arturo, bienvenido. A Bárbara Goncalves. Hola, Bárbara, bienvenida. Valerie Rondón, bienvenida, princesa. Marielis González. Alexander Avendaño. Allá, Alexander, bienvenido. Bienvenidos sean todos. Espero que lo que hayan venido a buscar se les sea entregado. Amén. Ok. Hoy vamos a hablar, el tema tiene por nombre Oscuridad versus Sol de Justicia. Vamos a hablar un poquito de lo que es oscuridad. La oscuridad es la ausencia de luz visible y la condición resultante de la falta de iluminación. Es escasa luminosidad en la que el ojo humano no logra detectar la luz. Tengo un poquito la garganta medio mal, de una gripe que me dio hace un mes y me duró bastante. Así que me perdonan ese fastidio.
Entonces continúo. La oscuridad en sentido figurado se utiliza para describir la falta de conocimiento o ignorancia. Y también en un sentido simbólico, la oscuridad se asocia con el miedo, la tristeza, la angustia, misterio o el anonimato. Y la Biblia menciona la oscuridad utilizándola como en sentido físico, tanto en sentido físico como simbólico, para representar pecado, ignorancia espiritual, el dominio de Satanás y la separación de Dios. Y vamos a ver un poquito eso en Génesis 1. Colócamelo ahí, por favor. Génesis 1 del 2 al 3. Dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: hágase la luz, y fue la luz. Entonces, este fue en el principio de la creación, en donde por este versículo vemos que había tinieblas y que había un desorden. Porque así sucede, cuando no hay luz, hay desorden y hay tinieblas. Las tinieblas estaban apoderadas de la faz del abismo, de la tierra, porque no había luz. Y así pasa en nuestras vidas cuando no tenemos a Cristo. Hay un desorden. A veces, ¿pero por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué yo hago estas cosas? ¿O por qué hay tantas cosas, tanto desorden, oscuridad? Cuando llega Cristo a nuestras vidas, Él comienza a traer un orden, trae luz a nuestra vida y comienza a haber un orden en nuestra vida. Todo comienza a tomar un lugar. Y aunque Dios creó la noche y la luz, el día, la noche no se contrapone a Él, aunque Él la haya creado. La noche se contrapone a Él, no va con nosotros. Ah, pero ¿por qué? Si fue lo que Él creó, lo que pasa es que las tinieblas se movían en la oscuridad. Y así sucede, las tinieblas se mueven en la oscuridad. La oscuridad es el lugar que tomó el diablo para hacer sus cosas. Y es en las noches, en la hora más oscura, en donde el diablo hace sus movimientos, en donde todo lo oscuro se mueve y él usa su poder, porque él tiene poder en este mundo. Entonces la noche no va con nosotros. Vamos a ver, en la Biblia registra 4 momentos en los que hubo oscuridad, aunque habla de oscuridad en muchas partes. Pero estos 4 momentos fueron cruciales. Uno fue en Génesis, cuando fue la creación y había tinieblas sobre la faz del abismo. El otro lo vamos a ver en Éxodo 10, con la plaga de las tinieblas. Que esta plaga se nos olvida, ¿verdad? Siempre nos acordamos como que de otras y de estas no tanto. De hecho hay gente que dice que son 7 plagas y no son 7 plagas, son 10 plagas. Entonces vamos a ver esta plaga que para mí es bastante, bueno, para mí es wow. ¿Ustedes ven ahí? ¿O se ve mal? Este está... Aquí no voy a leer. Entonces, déjenme buscar mi Biblia, porque esto aquí está... No sé si es el cable o algo que está ahí mal. Entonces vamos a leerlo aquí. Éxodo 10, 21-23. ¿Qué versión colocaste ahí? NBI, ok, bien. Ahí está, ajá. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la faz, sobre la tierra de Egipto. Tinieblas tales que puedan palparse. Pásame la próxima. Que hay algo interesante allí. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densa tiniebla en toda la tierra de Egipto por 3 días. El 23. No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Ellos vivían en el mismo lugar. Y los egipcios duraron 3 días de oscuridad, pero los israelitas tenían luz.
Pero hay algo aquí que yo digo, wow, ¿cómo se puede palpar la oscuridad? Nosotros nos hemos quedado sin luz muchísimas veces. ¿Y cómo palpamos esa oscuridad? O sea, era algo tan terrible que ellos podían palparlo. Y fue algo que el Señor envió. Pero fue tan bueno y tan maravilloso que a los hijos de Él no les tocó la oscuridad. La luz la tenían ellos. Es decir, que cuando nosotros andamos en Cristo, ninguna oscuridad puede tocarnos. Ninguna oscuridad va a alcanzarnos. Cuando vivimos en la luz de Cristo. Amén. Cualquier cosa que pueda pasar a nosotros, no nos va a tocar. Cuando cualquier situación puede estar pasando a nuestro alrededor, sea pandemia, ¿verdad? Que vivimos momentos difíciles y que muchos cayeron en oscuridad. Sea ese COVID, sea cualquier situación que se levante, cestas que se levanten en contra de lo que Dios ha establecido, porque hemos visto que se han levantado muchos movimientos y muchas cosas de oscuridad, pues esas cosas a nosotros no nos van a tocar, a tus hijos no les va a tocar, a nuestros jóvenes no les va a tocar, amén, porque están viviendo en la luz de Cristo. Entonces tenemos que tener paz. Y esto me hacía recordar, ¿quiénes estuvieron? Yo dije, voy a hacer esta pregunta así. ¿Quiénes estuvieron en marzo del 2019 aquí? Yo estuve. ¿A ustedes no se acuerdan si estuvieron aquí? Se fueron de viaje. Estábamos, claro. Seguimos aquí, estuvimos en el 2019, en marzo del 2019. En marzo del 2019 estuvimos 3 días sin luz, sin electricidad. ¿Quién lo recuerda? Entonces sí estuvieron, ¿verdad? Sí estuvimos. Y fueron días horribles. Fueron días horribles. Creo que podemos entender un poquito lo que el pueblo de Egipto pasó. No tanto porque no la palpamos. O sea, ellos la pasaron peor. Pero nosotros, esos 3 días fueron de verdad terribles. Donde nosotros los entendidos de Dios podíamos ver lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Sí lo podíamos entender. Y nos levantamos a orar porque sabíamos que algo estaba sucediendo en las tinieblas. Que las tinieblas se estaban moviendo de una manera muy fea. Y esos 3 días fueron... ¿A ustedes no les dio miedo? No salían así, de repente veían y ¡guau! Y uno sentía esa cosa extraña ahí. Bueno, uy, no. Fueron cosas donde el enemigo se movió. Y es que nosotros hemos pasado tanto, los venezolanos hemos pasado tanto, y los que nos están viendo por las redes, pues sí, lo que usted piense, nosotros lo hemos pasado. Todo eso sí, también eso lo hemos pasado. Sí, hemos pasado muchísimas cosas, pero con un propósito. Todo este tiempo que hemos pasado los venezolanos ha sido un entrenamiento para que el Señor nos use, un plan que Él tiene con nosotros, y te va a usar a ti que eres venezolano, te va a usar a ti que eres venezolano que estás en otro lado, porque es su propósito. Yo sé y estoy completamente segura que Él va a levantarnos como venezolanos, que va a exponer nuestra justicia ante los demás para levantarnos y llevarnos a cosas mayores. ¿Usted no lo cree? Yo sí lo creo. Amén. Porque todo lo que hemos pasado no ha sido en vano. Sin embargo, esos 3 días de oscuridad, pues a los hijos de Dios no les tocó. Los hijos de Dios estábamos en luz. Caminábamos en luz y andábamos en luz. Porque el sol de justicia está con nosotros. Amén. Vamos a ver Malaquías 4, que este es el otro episodio que la Biblia registra como oscuridad, aunque no fue una oscuridad física, se le denomina 400 años de oscuridad. El otro momento fue cuando Jesús fue crucificado. ¿Ok? Pero vamos a hablar de Malaquías 4. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. El último profeta que fue enviado a dar palabra. Y las últimas palabras fueron hermosas. Aunque se venía un tiempo, usted sabe que son 400 años de oscuridad. 400 años de oscuridad porque el Señor no habló durante 400 años. Jehová no le habló a su pueblo durante 400 años. ¡Wow! Nosotros duramos más o menos 70, 80 años.
¿Cuántas generaciones pudieron haber pasado en 400 años que no escucharon la voz de Dios? De 13 a 16 generaciones. En oscuridad. 400 años de oscuridad. ¡Qué terrible! Imagínense, es como vivir ciegos, huérfanos, desamparados, no sabes ni para dónde agarrar, no tienes dirección. Vives en oscuridad, totalmente. Viviendo en oscuridad 400 años. Porque el Señor dijo, no, Dios dijo, Jehová dijo, no, hasta aquí. Este va a ser el último profeta que yo les voy a mandar. Di esta palabra y hasta aquí, hasta que venga el sol de justicia. Y pasaron esos 400 años en, mire, silencio. Qué terrible. Si nosotros nos ponemos a veces, Dios no me ha hablado, ¿verdad? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que esto está bien? ¿Será que no? ¿Tomo esta decisión o no tomo esta decisión? Porque es difícil para el ser humano que conoce a Dios tomar una buena decisión. Porque no queremos ir en contra de Dios, no queremos que nos vaya mal, porque hay temor, no queremos tomar una decisión o desviarnos del propósito de Dios, porque realmente conocemos lo que quiere Él para nosotros, no conocemos todo lo que Él quiere. Sí, Él quiere bienestar, Él quiere libertad, Él quiere cosas hermosas, Él quiere que vivamos en familia, que tengamos sanidad, sí, Él quiere todo eso para nosotros, pero realmente sabemos lo que Él quiere para mí, los pasos que voy a dar, hacia dónde me va a llevar. Es difícil. Entonces imagínense 400 años que Él no te habla. Generaciones que no lo conocieron, que no escucharon su voz. Es bastante difícil. Entonces, aquí en Malaquías 4, dice, ponme así el 1. Dice así, miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor. O sea que para los soberbios, los perversos, los malvados, va a haber un sol de horno, un sol que los va a quemar, que no va a dejar ni una raicita, nada. No va a quedar nada, van a ser hechos polvos. Siguiente. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Trayendo, dice otra versión, en sus alas sanidad. Otra versión dice trayendo salvación. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Y aquí es donde nos vamos a meter un poquito. Y ese mismo sol que para nosotros, ¿verdad? Para nosotros, amén. Amén. Para nosotros, créalo, hermano, que es para nosotros. Esta es una palabra que se nos es dada para nosotros. Es una promesa. Ese sol de justicia que se levantará para nosotros, trayendo salud, trayendo salvación, para otros va a ser un horno. Mientras que otros, el de al lado, va a estar ardiendo, yo voy a estar bien. Porque Él vino para eso, para traer sanidad, salvación, libertad. Y el de al lado se va a estar quemando. Es ese mismo sol. Vamos a estar debajo de ese mismo sol. Amén. Entonces vamos a ver la palabra oscuridad, para ver un poquito el porqué. Aparece en el Nuevo Testamento en 17 libros de los 27 que tiene. Pero en el Antiguo Testamento aparece en la mayoría de sus libros. Porque en el Antiguo Testamento todavía Jesucristo no había nacido, que es ese sol de justicia. El Señor, Jehová, le deja esta palabra con el profeta Malaquías porque sabía lo que venía. Sabía que venían 400 años de oscuridad que se romperían el día que Él vendría. Ese sol de justicia. Eso que fue registrado en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué no se habla tanto de oscuridad en el Nuevo Testamento? Porque ya estaba la luz, que Jesús. Ya estaba ese sol de justicia. Ese sol de justicia que vino a traernos sanidad. Esa promesa tan hermosa. Vamos a detenernos un poquito en esas alas que traerán sanidad y salvación. En el hebreo original, la palabra alas es kanaf. Este término no solo se refiere a las alas de ave, sino que también se refiere
a los bordes, esquinas o extremos de una prenda de ropa, simbolizando a menudo protección y refugio. El borde del manto canaf, que es lo que significa alas, de un líder o profeta, representaba su autoridad, y tocarlo se asociaba con buscar refugio o sanidad. Y esta palabra que fue dada en el Antiguo Testamento, en el último libro, realmente se hace visible en Mateo 5, cuando esta mujer toca el manto de Jesús. A esta mujer se le fue revelado ese manto de autoridad que él tenía, se le fue revelado que en sus alas traería sanidad para su libertad, que en sus alas traería sanidad para ya no vivir más en oscuridad, porque esta mujer tenía una enfermedad de 12 años, en donde ella, ¿cómo vivía si tenía un derrame durante 12 años? Que nosotras las mujeres sabemos bastante lo terrible que es eso. A mí me da un beriberi, siempre. Me da beriberi. Mi hemoglobina siempre ha sido baja y siempre ando yo, ay Dios mío. 12 años de enfermedad, y ella vio a ese sol de justicia y dijo: este es el que va a sanarme, de sacarme de esta oscuridad. Este es el que va a darme la libertad que necesito. A ella se le fue revelada ese sol de justicia, esa palabra que fue dada en Malaquías, esas alas que traían sanidad. Y ella dijo: voy a tocar, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Esa palabra canaf, si tan solo tocara el borde, saldría virtud de él y yo sería sana. Porque estaba cansada, ya había hecho bastantes cosas. Y muchas veces tenemos situaciones en las que hacemos bastantes cosas y estamos cansados. Y tenemos a la luz en nuestra vida. Lo tenemos aquí. Ese sol de justicia está con nosotros. Pero a veces nos sentimos en oscuridad. ¿O no les ha pasado? Por enfermedad, por depresión, las emociones nos arropan la oscuridad. Y las emociones comienzan a hacer estragos. Y nos sentimos en oscuridad. Pero se nos olvida que ese sol de justicia que trae en sus alas, en ese manto de autoridad, trae salvación, trae sanidad. Ah, pero hermana, yo paso cosas. Yo he pasado cosas y yo creo en ese Dios. Yo he pasado cosas y creo en ese sol de justicia. Y aquí estoy y le sirvo y hago y oro y leo la Biblia y hago cosas y quiero conocerlo más, pero me suceden situaciones difíciles. Hermano, déjeme decirle que depende de su llamado, usted va a pasar situaciones difíciles, no tan difíciles, pero depende del llamado que tiene usted. Y cuando conocemos, ese sol de justicia está contigo, porque es una promesa que se nos fue dada a nosotros. Sí, vas a pasar situaciones, pero ahí está Él, que al final va a ser la luz del camino, que al final te va a traer la solución, que no importa lo que estés pasando, pero en el transcurso Él te va a dar la solución, porque Él está ahí. Ese sol de justicia que vino a traer sanidad, ese sol de justicia que se le reveló a esa mujer en el Nuevo Testamento. Entonces el sol de justicia es la única respuesta ante la oscuridad. ¿Por qué vino el sol de justicia? Porque había oscuridad, porque había enfermedad. Y a veces pensamos, no, que la felicidad no existe. Existe el gozo, existe la libertad, existe la restauración, existe la sanidad. Y ante todas las cosas que están sucediendo, ante toda la maldad, ante la oscuridad, ante ese diablo, existe Jesucristo, existe ese sol de justicia, porque Él vino fue a eso. Él dijo, está sucediendo toda esta locura en el mundo, pues yo voy a ir a llevar ese sol de justicia, esa sanidad. Amén. Vamos a ver el segundo versículo. Ahí mismo, pero en la parte B. Y dice así, ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Uno lo lee y uno como que, más o menos como así. Entonces, esto quiere decir, cuando el becerro es encerrado en un lugar oscuro y frío, ¿verdad? Los establos son así, son oscuros, son fríos, que puede haber ahí agua,
porque ellos no comen ahí, ellos comen afuera en el pasto. Y entonces dice que saldremos saltando como becerros recién alimentados. Cuando anteriormente dice, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos luz, salud, sanidad, restauración. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Luego de que el sol de justicia traiga salud, traiga restauración, traiga libertad, nosotros vamos a salir como esos becerros, vamos a salir de esa oscuridad, de ese lugar frío, de ese lugar solo, de ese lugar oscuro, de ese lugar donde no hay más nada. Vamos a salir saltando como becerros alimentados. Cuando sintamos ese sol, vamos a decir qué rico, qué sabroso, y vamos a saltar. ¿Por qué? Porque estamos libres, porque ya no estamos encerrados en ese espacio donde el diablo, el enemigo, te ha querido meter. Porque déjeme decirle que él es experto en meternos en cárceles, es experto en meternos en lugares oscuros, y sí lo hace. Y entonces saldrá ese sol de justicia a sacarnos de allí, a abrir las cárceles, las puertas de las cárceles, para traer tu salvación, para traer tu libertad, para traer tu salvación. Porque dice así: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, Él es el sol y escudo para ti y para mí. Amén. Eso lo dice su palabra, hermano. Eso lo dice su palabra. No importa qué tan larga sea la noche, no importa qué tan larga sea tu noche, no importa qué tan larga sea tu noche. Ese sol de justicia te sacará para que saltes libre como becerros de la manada, en libertad, en victoria, en restauración, en sanidad, de cualquier situación. Ese sol de justicia restaura relaciones rotas, restaura emociones rotas, restaura situaciones difíciles, heridas. Mira, el ser humano es tan frágil, que así uno tenga, mire hermano, yo tengo 15 años en el evangelio, ahorita no recuerdo, y esta semana me enteré que tenía una herida que me ha estado afectando físicamente, y yo dije, guau, qué frágiles somos, y esa herida se generó hace 11 años por una situación. ¿Qué me iba a imaginar yo? Que el diablo iba a usar eso en mi contra. Pero ese sol de justicia se me presentó esta semana para decirme, ven que te saco de ese lugar, ven que quiero venir a darte libertad, a darte sanidad. Así conmigo, contigo, hermano, y allí donde está, usted piense a ver qué es lo que está sucediendo, porque a veces no sabemos. Y resulta que es que hay heridas. Y el Señor, ese Jesús, esa luz, ese sol de justicia, vino a sanar tus heridas, a controlar esas emociones y a decirte, aquí estoy. Y reconocemos ese manto de autoridad que se le fue entregado. Amén. Y vamos a ir terminando. Les voy a leer aquí Apocalipsis, pero no lo busques allí. Que a mí me gusta mucho Apocalipsis. Si es por mí, yo predico Apocalipsis todo el tiempo. Y dice así Apocalipsis: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ya no habrá más noche, no necesitaremos luz de una lámpara ni la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Sus puertas no cerrarán de día, pues allí no habrá más noche. Ese es ese sol de justicia que vendrá, que aunque ya Él vino, lo conocemos, está en nosotros. Ese sol de justicia volverá y nos dará una tierra nueva y un cielo nuevo, en donde ya no habrá oscuridad, en donde ya no habrá heridas, en donde ya no habrá nadie que te quiera meter, encarcelar.
en donde nada más, no habrá opresión, no habrá más nada sino ese sol de justicia para vivir eternamente con Él. Amén. Los adoradores, vamos a estar de pie. Y para los que nos están viendo por las redes, pues ese sol de justicia es para todos nosotros. Ánclate ese sol de justicia para que traiga sanidad, traiga restauración a tu vida. Amén.